¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, observamos al jefe del quinto piso el cual se encontraba derrotado tumbado en el suelo. Entre risas le mencionaba al prota que sus niveles eran tan diferentes. Le preguntó al prota que cuál era su identidad y si de verdad es un aventurero del quinto piso. Aparte de no saber nada del manejo de la espada, aún así utilizaba habilidades con ella. Y ese último movimiento fue un movimiento de una persona experimentada. Entre risas le dijo al prota que había sido una pelea satisfactoria, por fin podía tener una muerte gloriosa. E incluso en sus últimos segundos, el jefe incitaba al prota para que consiguiera la victoria en la torre. El sistema le mencionaba al chico que había vencido al jefe del quinto piso, había completado exitosamente la prueba de Baltasar. Baltasar se encontraba muy contento. El área de interferencia de Baltasar se había reducido, le había dado un cinturón de lucha. Cinturón de lucha, 3 puntos de ataque, 3 puntos de defensa. Cada vez que gana recuperaría su fuerza física y mana en 5 puntos. Había obtenido una habilidad pasiva de activación en todo momento, prueba de la victoria. Habilidad especial de activación, prueba de la victoria, maestría de la habilidad 1%, elige una estadística para que suba continuamente. Eso significaba que cada vez que ganaba sus estadísticas aumentarían, entonces terminaría escogiendo el maná. La prueba de la victoria fue designada a la estadística de maná. Baltasar le ofrecía al prota un contrato como apóstol, a lo que el chico por supuesto terminó rechazándolo. Baltasar se encontraba satisfecho incluso con la elección del chico, entonces esperaba su próximo encuentro. Después de todo, los dioses también dan recompensas. Inmediatamente ante el prota terminaron apareciendo 2 cofres, a lo que el chico se preguntaba si de verdad eran 2 cajas. El fantasma le dijo que una es la recompensa básica y la otra parece ser la recompensa de la habitación secreta. Al parecer el laberinto lo había cambiado y lo había trasladado hasta esa habitación. Recompensa básica del quinto piso, espada brillante decorativa con 5 puntos de daño. Tarzan se preguntó si acaso no es la misma fuerza de ataque que la espada que le había dado Rakiratas. Por otro lado, la recompensa de la habitación secreta es un cuchillo de autolesiones que puede salvarlo si lo utilizaba en sí mismo. El fantasma le dijo al prota que la recompensa secreta de ese piso le parecía bastante cruel. Pero sin responderle, el prota terminó haciéndose un corte con esta espada, la cual le había quitado 20 puntos de vida y al parecer la había almacenado dentro de la misma. Tarzan preguntó si acaso es un tipo de poción, pero le sería útil en casos de emergencia. El sistema le dijo al chico que como recompensa secreta había obtenido la túnica de oscuridad que le ofrecía esconderse por un tiempo. El tiempo de enfriamiento de la habilidad de la túnica es de 1 hora. Emocionado, Tarzan mencionaba que si acaso de verdad se trataba de una túnica sigilosa. Utilizándola, el prota le preguntaba al fantasma que qué tal le parecía. Este le dijo que si acaso no podía verlo utilizando una habilidad de detección. A pesar de ello, el chico le dijo que sería útil en muchas situaciones de combate, por lo cual la terminaría llevando consigo. Entonces, con todos los preparativos hechos, era momento de continuar con su marcha. El fantasma le preguntaba al prota si acaso había cambiado su arma principal por espadas dobles. Eso le parecía bueno, su habilidad con la espada también era así de buena. Tarzan, curioso, le preguntaba al fantasma si acaso manejaba las espadas bastante bien. El fantasma le respondió al chico que su propia espada mejoró con el gran imperio de Camber y gracias a eso fue llamado un maestro de la espada. Tarzan le preguntó al fantasma si acaso podía enseñarle, ya que él estaba dispuesto a aprender. El fantasma le dijo al prota que no creía que sea posible ahora mismo, ya que con sus estadísticas actuales posiblemente termine pereciendo. Tarzan le preguntó si acaso era posible simplemente por aprender un manejo de la espada, ¿acaso su fuerza no estaba alrededor de 150 puntos? El fantasma le dijo al prota que podía pensar en ello como una habilidad superior, y aunque no era del todo malo, él aún tenía mucho camino por recorrer. Y en primer lugar tenían que bajar un poco más abajo, tenía que hacerse más fuerte y demostrar su propia fortaleza. Entonces de esa manera le enseñaría todo lo que él sabe. Un rato después, el prota había llegado al 6º piso. El sistema le mencionaba que tenía que derrotar al jefe del 6º piso para continuar con el siguiente. La recompensa era un pergamino de grabado, además de una recompensa secreta. Caminando por el pantano, el prota se encontraba pensando que le había escuchado de Leta Eyom. Dijo que en ese pantano se le hacía bastante difícil avanzar y los monstruos allí no eran afectados por el pantano. Vemos entonces a un grupo de monstruos que se encontraban al acecho observando al prota. El chico pensó que solamente los jugadores tenían movimientos limitados. Mientras que 2 monstruos rápidamente al observar al prota de cerca y darse cuenta de que se trataba de un objetivo comenzaron a correr en dirección hacia este. El chico actualmente se encontraba con sus movimientos limitados ya que tenía el agua hasta la cadera, pero inmediatamente sacó su bastón y mencionaba que eso no importaba para él actualmente. Utilizando el hechizo de fuego que se encontraba en su arma, el chico terminó quemando parte del agua que se encontraba delante de él, y esto hizo que lentamente incluso la hierba que se encontraba cerca del prota comenzara a quemarse.
A medida que las llamas se extendían, el prota terminó acabando con algunos enemigos. El sistema también le dijo que había ganado en contra del pantano, la habilidad de detección había aumentado un 4%. Aún así, Tae-san no se detuvo, terminó cortando la distancia en contra de uno de los monstruos presentes y cuando estuvo lo suficientemente cerca terminó utilizando su arma para acabar con la vida del monstruo. Mientras el monstruo agonizaba, el sistema le mencionó momentos después que había ganado contra un hombre lagarto, consiguiendo así que su mana subiera un punto. El fantasma, observando lo que había conseguido el prota, le preguntaba si había aumentado un punto por cada monstruo y era una habilidad bastante ridícula. Además de eso, el fantasma le preguntó al prota que cómo descubrió que el pantano era el que le daba fuerza, a lo que el prota le mencionaba que es lo único que había allí, mientras que otro de los lagartos se encontraba temblando detrás del prota. El chico terminó observando al monstruo que restaba y preguntaba qué era lo que se encontraba haciendo. Antes de que el monstruo pudiese atacarlo, este último se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, para luego mostrarnos una explosión que había realizado el prota con sus ataques. Un rato más tarde, mientras el prota continuaba moviéndose por el pantano, acababa con todos los monstruos que se encontraba por su camino. El fantasma le dijo al prota que había sido tan fácil que le parecía muy aburrido. El chico le preguntaba que cuántas pruebas habían pasado ya, los monstruos normales no parecen ser tan difíciles. El fantasma, dándose cuenta de algo, le mencionaba a Tae-san que tenía que mirar en esa dirección. El chico, observando ese ladrillo salido, mencionaba que entonces ese era un rastro. Y bueno, los monstruos en ese piso no son tan inteligentes, ¿acaso eso quería decir que había sido obra de Lilith? Pero en el momento en el que el prota terminó presionando el ladrillo, unas escaleras comenzaron a salir del costado de este. Desde una habitación que se abrió en la parte superior, Lilith se encontraba hablando con el prota preguntándole si ya había llegado, tenía que darle un momento. Asomándose por la puerta entre risas, le daba la bienvenida al prota a su cuarto secreto. El sistema le mencionaba al chico que se había reunido con una humilde persona que utiliza magia. Un rato después, observamos a Lily con una apariencia un tanto intimidante, mientras que tenía al prota de rodillas delante de ella. El fantasma le preguntaba a Lilith qué era lo que se encontraba haciendo. Emocionada, la chica mencionaba que había tomado la actitud de un gran mago y nunca antes había hecho algo como eso, por lo cual se sentía muy emocionada. Aunque bueno, entonces le explicaría primero sobre qué trata la magia. El fantasma le mencionaba al prota que si acaso no había sentido algo extraño. Lilith le dijo al prota que a diferencia de las habilidades, la magia no se puede aprender directamente. Tiene que ser transmitida o adquirida por alguien más. Así que hay cosas mágicas que no puede hacer con habilidades, como hacer llamas, cortar espacios y hacer girar el tiempo. Asimismo, la magia tiene muchos usos amplios. Por otro lado, ahora mismo que se encuentra en la posición de maestra, entonces sería su discípulo, ¿verdad? Entonces, ¿acaso no debería de llamarla con respeto? El fantasma, interponiéndose en la conversación, le preguntaba a Lilith que por qué decía eso. Tae-san comenzó a pensar que si podía aprender magia así, por supuesto que valía la pena correr tal sacrificio. Llamando a Lilith maestra, esto terminó llamando la atención del fantasma, al cual le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, no tenía que hacerle caso. Confundida, la chica le mencionaba al prota que eso era demasiado. Aún así, de todos modos, la magia literalmente es misteriosa. Utilizando magia, la chica le preguntaba al prota qué era lo que estaba utilizando. Tae-san le preguntó si acaso esa no es una bola de fuego. Lilith le dijo al prota que sí, eso es lo que una persona que no puede utilizar magia puede ver, pero parece un fenómeno natural a simple vista. Aunque bueno, es así ya que el prota proviene de un lugar en el cual no se utiliza la magia, así que no era de extrañar. Pero poder aprender magia es sencillo, solamente tiene que firmar un contrato con algún dios mágico. En su caso, un dios mágico apareció y se los terminó entregando. El fantasma dijo que por Dios, esto no da nada directamente, ¿acaso su locura por la magia era tan grande? Lilith comenzaba a reír mientras que el fantasma le mencionaba a esta que no se trataba de un cumplido. Alzando su mano, Tae-san le mencionaba a Lilith que tenía que esperar un momento, entonces tenía que hacer un contrato para poder aprender a utilizar la magia, y ahora mismo había rechazado varias veces los contratos de apóstol, así que hacer un contrato le sería un poco difícil. Lily le dijo al prota que no, ya que para eso la tenía ella, y haciendo algo como lo que había hecho el guerrero el paladín en el primer piso, Lilith había comenzado a transferirle la magia al prota. El sistema le mencionaba que había recibido magia de una humilde persona que es maga, ahora mismo podía manipular la magia. Sonriendo, Lilith le dijo al prota que podía enseñarle a los que tienen magia como a los que no también, es una ventaja del laberinto. El sistema le mencionaba al prota lo siguiente: magia, comprensión 1%, puede utilizar magia, todo lo que puede hacer por ahora es encender bolas de fuego. Además, había conseguido magia, por lo cual también había conseguido la extracción de magia. Lilith le preguntaba al prota que cómo se sentía ahora. El prota, observando aquella bola de fuego, mencionaba que definitivamente es completamente diferente. Comenzó a pensar que es una nueva sensación que no había sentido en su vida antes. ¿Acaso eso de verdad es la magia? Emocionada, Lily le dijo al prota que bueno, ya que estaban listos, era momento de comenzar a tomárselo en serio. Le enseñaría cómo aprender diferentes trucos de magia.
La forma más fácil de extraerlo es de un objeto que contenga poder mágico, como herramientas mágicas o varitas mágicas. Tarzan terminó mostrándole 2 varitas a la maga, la cual le preguntaba al prota si acaso ya tenía algo así. Un rato después, el prota se encontraba utilizando la extracción mágica en los objetos. El sistema le mencionaba que había obtenido la magia bola de fuego y también había obtenido el hechizo básico ataque mental aleatorio. Utilizando la magia de bola de fuego en su mano, el sistema le mencionaba que había disparado una bola de fuego. Observando eso, Tarzan mencionaba que se sentía de esa manera, mientras que Lilith lo felicitaba por el progreso que había hecho. Lilith le dijo al prota que la segunda forma es que le enseñe a alguien que haya aprendido magia o aprenderla pagando tributos a un dios. El segundo método es solamente para los contratistas, por lo que el prota no podría llevarlo a cabo. En cambio, podía emplear el método que ella le había enseñado. Después de rendir tributo podría aprender magia. Y todo lo que tiene que hacer el prota es entregarle las ofrendas que reciba mientras él se encarga de atravesar los pisos. Tarzan le dijo a la chica que entonces podía hacer algo como eso. Emocionada, Lilith le respondió al prota que bueno, finalmente podría aprender una nueva magia. Tarzan le preguntó si entonces podía aprender magia ahora mismo, o algún tipo de magia de invisibilidad o algo parecido. Nerviosa, la chica le mencionaba al prota que bueno, no funcionaba de esa manera, de hecho también requería algún precio que pagar, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería con ello. Lilith comenzó a relatarle al prota que en cuanto a las otras magias no las había aprendido ella misma, fueron encargadas o enseñadas por el dios, por lo que no podía enseñarlas a otros sin cuidado. Por ello mismo tenía que hacerle una ofrenda al dios de la magia y pedirle permiso. Tarzan le preguntaba si entonces para aprender una nueva magia que ella no conoce necesita hacer una ofrenda a los dioses y una ofrenda para poder aprenderla. Y siendo ese el caso entonces, ¿qué debería de entregar como tributo? Lilith le respondió al prota que eran armas o equipamientos, pero tenía que ser algo con un valor especial y único. Tarzan terminó sacando múltiples objetos y le preguntaba a la chica que qué tal le parecía todo eso. Lilith le dijo al prota que eso ni siquiera alcanzaba para la magia de nivel bajo, a lo que el prota le preguntaba aún así que eran demasiados. La chica le dijo al prota que se trataba de magia, no era solamente la cantidad, tenían que ser cosas valiosas. El prota terminó mostrando el collar del Lord, preguntándole a Lilith que qué tal le parecía eso. La chica le mencionaba que si acaso es un objeto de un Lord, preguntándole cómo lo había conseguido. ¿Y acaso este estaba imbuido con algún tipo de magia básica? Tarzan le mencionaba que si eso aún no era suficiente, entonces ¿qué pasaba con eso? Mostrando la espada de Rakiratas. Lilith, asustada, le mencionaba al prota que seguramente le gustaría mucho, pero ¿acaso podría manejarlo? Y creía que le podrían entregar un poco de magia para principiantes, pensando que es una broma, aunque aún así ella no lo recomendaba. Tarzan le dijo que si era Rakiratas también le gustaría mucho, preguntándole si acaso no era verdad. Acercándose al fantasma, Lilith asustada le mencionaba que era la primera vez que veía a alguien hablar así de un dios. El fantasma le dijo a la chica que originalmente desde que lo conoció el prota siempre ha sido así. Tarzan, sacando otro objeto, le preguntaba a la chica que por último qué opinaba acerca de eso, siendo un bastón viejo de madera el cual tenía bastante capacidad mágica, aumentando la magia en 3 puntos. Lilith, emocionada, le mencionaba al prota que creía que eso podría funcionar, sería solamente magia básica después de todo. El prota le preguntaba a la chica si acaso no era eso lo mismo que el collar del Lord. La chica le dijo al prota que no lo es, puesto que los conceptos de tributo son completamente diferentes. Los dioses prefieren las cosas que están relacionadas con ellos. Tarzan le dijo a la chica que siendo esa la manera entonces tenía que tomarlo de inmediato, a lo que Lilith le respondió que le parecía excelente. Inmediatamente le preguntó al prota que qué tipo de magia prefería. La invisibilidad no resultaba viable debido a que era bastante costosa, pero podía optar por cualquier otra cosa que se encontraba en esa lista. El prota ya tiene la bola de fuego, entonces tenían que pensar en la siguiente. Las flechas heladas tienen el mismo rendimiento que las bolas de fuego, solamente que hay una diferencia en propiedades. La detección básica le dice el número y la ubicación de los monstruos en la habitación siguiente, y el velo difumina parcialmente su presencia. Finalmente, la producción de alimentos literalmente produce agua y arroz. Y por cierto, la comida no tiene sabor. Tarzan rápidamente terminó decidiéndose por la producción de comida, a lo que Lilith le preguntaba al prota si acaso no tomaría las flechas heladas. Tarzan le preguntaba si acaso había alguna restricción con el tiempo, porque podría volver más tarde. Además de eso, las flechas heladas a menudo provienen de un bastón. El fantasma dijo que estaba de acuerdo con el prota, creía que eso era mucho mejor que la carne de duende. La chica le dijo al prota que le parecía excelente, entonces tenía que esperar un minuto. Comenzando a recitar un cántico, la chica comenzaba a reunir una gran cantidad de energía y por encima de su cabeza al parecer se veía el ojo del dios que le había entregado su magia. Observando todo esto, el sistema le mencionaba a Tarzan que sentía una mirada enorme, mientras que el chico se preguntaba si acaso estaba riendo. El bastón comenzó a ser absorbido por aquel ojo y vemos cómo luego de ello comenzó a desaparecer. Un rato después, el sistema le mencionaba al prota que había conseguido la producción de alimentos.
Magia básica, producción de alimentos, costo de maná 5 puntos, convoca pequeñas cantidades de líquidos y sólidos ingeribles. Lilith le preguntaba al prota si acaso le habían concedido el permiso amablemente, pensaba que pasaría por alguna dificultad, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería con eso. Lilith le dijo al prota que los dioses tienden a ser muy exigentes cuando se trata de personas a las cuales no tienen permiso, y ella había pasado por múltiples dificultades solamente para aprender una magia básica como esa. El fantasma comenzaba a mencionar que es diferente en ese sitio, ya que es posible contar con los dedos a todos los dioses que aman al prota. Lilith le preguntaba al prota si acaso había alguna otra magia sobre la cual quería aprender. Tarzan le dijo que la había, pero no tenía nada más que ofrecer como tributo, así que vendría después. La chica le dijo al prota que lo podía entender, entonces ella también comenzaría a bajar lentamente, entonces tenía que hacer hasta luego, tenía que traerle algo bueno la próxima vez. Comenzando a salir de la habitación, el prota se despedía de la chica y le mencionaba que le parecía excelente, entonces se verían la próxima vez. Un rato más tarde nos encontramos en el pantano, donde el prota ahora mismo se encontraba probando la bola de fuego. Utilizando aquel hechizo, el prota mencionaba que definitivamente es mucho más conveniente que la vez anterior. El fantasma le dijo al prota que lo que estaba haciendo ahora mismo le parecía bastante simple, entonces tenían que continuar bajando por los pisos, y cuando salga un buen objeto tenía que entregárselo a Lilith para poder aprender magia. El fantasma le preguntaba al prota que por qué miraba tanto la comunidad, pero al acercarse a la ventana preguntaba si acaso ese no es el nivel de defensa que había aumentado bastante. Mientras el prota se quitaba todas sus prendas, el fantasma le mencionaba que tenía que dejar de comprobar eso y apresurarse a ir al siguiente piso de inmediato, estaba tan aburrido que no podía soportarlo. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo Tae-san, el fantasma comenzó a sentir bastante miedo. El fantasma le preguntaba al prota si acaso iba a hacer cosas extrañas otra vez, que era lo que estaba tratando de hacer en esta ocasión. Un rato más tarde el fantasma terminó quedando inconsciente mientras que el prota sin sus prendas comenzaba a mencionar que tenía algo que conseguir. El fantasma, comenzando a despertar, le preguntaba al prota si acaso era para conseguir otra habilidad, pero ¿acaso había alguna razón para quitarse toda la armadura? Tae-san le dijo que así era, por lo tanto no tenía que moverse y solamente observar. Vemos a la distancia como un hombre lagarto se encontraba caminando allí y momentos después terminó dándose cuenta de la presencia del prota. Al observar cómo se encontraba el chico, por supuesto, el hombre lagarto pensaba que se trataba de una presa indefensa. A gran velocidad se lanzó a atacar al prota, mientras que el chico simplemente esperaba su ataque. El tridente estaba a punto de alcanzar al prota, y antes de que el chico pudiese recibir un ataque directo, terminó moviendo su cabeza hacia un costado para esquivarlo. Aún así, el Lizardman terminó quitándole 20 puntos de vida. El escudo del prota había reducido en 15 puntos, y momentos después el prota simplemente con mover su mano terminó lanzando al Lizardman al suelo. El fantasma le dijo al prota que se redujo el daño a 20 puntos, tenía que aprovecharlo al máximo ya que ese golpe pudo haberle quitado fácilmente 50 puntos de vida. ¿Y entonces qué era lo que iba a hacer ahora? El sistema le mencionaba a Tae-san que había recibido menos de la mitad de daño, había adquirido la habilidad especial siempre activa sólido. Además, como no había perdido salud en su primer ataque, había adquirido la habilidad especial siempre activa anulación absoluta del primer ataque. Esto dejaba sorprendido al fantasma. El fantasma le dijo al prota que puede ser atacado sin su armadura y no es posible que reciba daño y se reduzca su resistencia. El Lizardman comenzó a levantarse y momentos después se lanzó de frente hacia el prota para atacarlo. Tae-san, mientras era atravesado por el arma del Lizardman, le mencionaba al fantasma que es una condición absurda pero es bastante efectiva. El sistema mencionaba que anulación absoluta del primer ataque fue activada exitosamente. Momentos después, el prota terminó tomando al Lizardman del cuello y con una gran fuerza terminó estampando al monstruo en contra de un árbol cercano. El sistema le mencionaba que había derrotado a un hombre lagarto. Luego de ello, Tae-san comenzaba a sonreír y mencionaba que suponía que debía de agradecerle a Rakiratas por haberle entregado la habilidad de escudo, preguntándole al fantasma qué le parecía. El fantasma desconcertado le mencionaba al prota que todas esas habilidades son realmente una locura. Se nos comienza a hablar acerca de esta habilidad especial de activación anulación absoluta del primer ataque, anula el primer ataque del oponente. Esta habilidad solamente se puede utilizar una vez en combate contra el mismo oponente. El prota comenzó a pensar en esa habilidad y literalmente anula cualquier ataque y no impide ni siquiera la evasión del ataque, es un concepto que hace que el ataque sea absolutamente nada. Y ningún oponente ha sido capaz de contrarrestar esa habilidad. El fantasma le preguntaba al prota si no podía haber conseguido esa habilidad sin utilizar el escudo, a lo que Tae-san le respondió que bueno, habría sido un poco difícil. Y de hecho en su vida anterior lo terminó pasando muy mal, lo consiguió después de cientos de miles de intentos. El sistema le mencionaba al chico que había utilizado el colmillo de autolesión, su escudo había sido restaurado completamente. Comenzó a mencionar que se alegraba de que el escudo de protección sea una prueba de resistencia, gracias a eso había conseguido otra habilidad. Habilidad de activación sólido, costo 15 puntos de maná, aumenta el daño de ataque del siguiente objetivo. El fantasma le preguntaba al prota que si ya había conseguido esa habilidad entonces no era momento de continuar bajando.
Tarzan le mencionaba al fantasma que todavía no, ya que eso solamente invalida el primer ataque. El fantasma le preguntaba al prota si entonces es posible que haya otra habilidad de invalidación. El fantasma le preguntaba al prota si acaso eso es posible, ya que hace un momento terminó recibiendo 20 puntos de daño, aún así su escudo sigue siendo de 35 puntos. Y ahora mismo es bastante difícil para el prota detener dos ataques, y si recibía dos golpes su escudo sería afectado y recibiría un golpe directo. Tarzan, sacando las pociones anteriores, le mencionaba al fantasma que estaba bien ya que poseía consigo eso, el polvo bendito, el cual tiene rumores que dice que puede bendecir a los usuarios. Confundido mientras el prota se aplicaba el polvo, el fantasma le preguntaba si acaso esa no es una bonita basura. Tarzan terminó utilizando las 3 botellas que había comprado en sí mismo y abriendo la puerta terminó llamando la atención de uno de los hombres lagarto. El fantasma, aún confundido, le preguntaba al prota si acaso eso podía resolver sus problemas de protección. El hombre lagarto terminó lanzándose a gran velocidad para atacar al chico. En el momento en el que realizó el primer ataque, el prota ni siquiera tuvo que esquivarlo, pues la habilidad anulación absoluta del primer ataque se había activado. El fantasma le dijo al prota que el ataque que acababa de recibir no se ajustaba como un primer ataque, entonces para obtener anulación del segundo ataque debe de ser atacado sin perder su fuerza física 2 veces más. El Lizardman se lanzó de frente a atacar al prota. Mientras recibió un ataque, Tarzan mencionaba que ese era el primero y algo del polvo brillante comenzaba a salir de su cuerpo. El sistema le mencionaba al chico que había recibido 20 puntos de daño, dejando su escudo con 18 puntos. Esto rápidamente sorprendió al fantasma, al cual le preguntaba al prota si acaso lo que estaba intentando hacer era... Comenzó a pensar que hay varias técnicas de pelea, golpe, esquivar y defender, todo es completamente al azar. Mientras el Lizardman se lanzaba de frente al prota, el chico continuó pensando que así que solamente el 10% del daño del sistema se aplica al azar. Entonces, es decir que si se trata de un ataque de 50 o 60 puntos, el 27 al 33 del daño puede ser reducido gracias a la suerte. Esquivando el siguiente ataque, Tarzan mencionaba que ese es el segundo, mostrándonos cómo su escudo había llegado a 0. Pero el efecto del polvo bendito es un sutil ajustador de probabilidades. Y si utilizaba 3 más, aseguraría que el daño sea menor y todo terminase encajando lentamente. El sistema le mencionaba a Tarzan que no perdió resistencia en el segundo ataque, había adquirido la habilidad especial siempre activa anulación absoluta del segundo ataque. Tarzan se encontraba emocionado y antes de que el Lizardman pudiera atacarlo nuevamente, el chico terminó desapareciendo de la posición en la cual se encontraba. Para cuando el Lizardman terminó dándose cuenta, este había recibido una patada en el rostro por parte del prota, el cual, todavía suspendido en el aire, comenzó a dar una pirueta para luego terminar aterrizando. El fantasma le mencionaba al prota que el control de fuerza era equivocado, pero aún así se encontraba sorprendido. Le preguntó al prota si acaso de verdad había obtenido las habilidades de esa manera. Un rato después, observamos el corazón de una criatura y momentos después vemos como el prota, utilizando las 2 espadas, había atravesado el corazón de la criatura con un corte completamente limpio, bueno, en este caso siendo 2 estocadas. El sistema le mencionaba a Tarzan que había ganado en contra de un hombre lagarto. El sistema le mencionó al chico que había atacado el punto débil de su oponente, había adquirido la habilidad siempre activa ataque repentino. Tarzan mencionaba que finalmente lo había conseguido, y es una habilidad que se obtiene haciendo tareas repetitivas y podía permitirse el lujo de experimentarlo en ese sitio, mostrándonos cómo había acabado con varios Lizardman. El fantasma le dijo al prota que sí, es una habilidad esencial para superar las profundidades del laberinto. Y si aumenta la maestría de la habilidad, entonces puede causar 3 veces más el daño normal que hace. Habilidad especial siempre activa, ataque inmediato, comprensión de la habilidad 1%, al atacar el punto débil del oponente causa más daño. Delante de la puerta del jefe, Tarzan mencionaba que el 6º piso está casi terminado, ahora solamente quedaba el jefe. Pero antes de entrar solamente tenía una cosa más por hacer. Mientras algunos objetos salían de la nada, el sistema le mencionaba al prota que había activado la magia producción de alimentos. Comenzando a comer, Tarzan mencionaba que eso sabía a gachas, por lo que no tenía mal sabor después de todo. Comenzando a experimentar un poco, Tarzan preguntaba si acaso la magia de los elementos de ataque mentales aleatorios podrían superponerse de forma consecutiva. El fantasma le dijo al prota que así es, pero no era como este se lo estaba imaginando, creía que se aplicaba después de que lo haya atrapado. Tarzan preguntó entonces si acaso era de manera secuencial, observando su mano con la bola de fuego en ella. Recordando el momento en el que se encontraba con Lilith, el prota le mencionaba que quería preguntarle algo. ¿Acaso el laberinto funcionaba como una prueba para habilidades de magia? Lilith le dijo al prota que bueno, aunque hay diferentes tipos, es correcto de cierta forma lo que estaba diciendo. El prota le dijo que entonces eso era suficiente. Un momento después, en el presente, observamos cómo Tarzan se encontraba intentando darle forma a aquella bola de fuego, intentando crear una lanza de fuego o una flecha de fuego. Pero antes de que su teoría pueda ser llevada a cabo exitosamente, vemos cómo el fuego comenzaba a desaparecer. El prota dijo que pensó que sería una bola de fuego con una forma afilada, pero no creía que haya podido modificarla después de todo.
Tarzan comenzaba a mencionar que entonces era momento de intentar probar a hacer magia superior, y si no puede controlarla de esa manera entonces no lo terminaría logrando. El chico terminó creando 3 bolas de fuego que se encontraban justamente delante de él. Lanzando las 3 al suelo, el chico intentaba crear un muro de fuego. Mientras las llamas se extinguían, Tarzan mencionaba que incluso con los efectos similares de la habilidad no se puede tener un tipo de magia diferente. El fantasma le preguntaba al prota si eso le molestaba, a lo que el chico le respondió que para nada mientras se encontraba sujetando 2 bolas de fuego sobre sus manos. Comenzó a mencionar que las bolas de fuego no se pueden fusionar, se quedaría así hasta que aprendiese algo más entonces. Pero entonces en ese momento algo terminó llamando la atención de Tarzan. El chico terminó disparando rápidamente una bola de fuego y algo terminó llamando su atención en ese instante. Comenzó a pensar que es diferente al poder de permanecer allí y simplemente volar. El chico se preguntaba si acaso había funcionado, mientras que el fantasma le preguntaba al prota que a qué se refería. Tarzan terminó restaurando completamente su maná al tomar una de las pociones y se preparaba para llevar a cabo un experimento. Terminó creando una bola de fuego la cual terminó arrojando hacia el frente y comenzando a correr a máxima velocidad para alcanzarla. El prota luego de un rato terminó rebasándola. Delante de la bola de fuego que se dirigía hacia él, el prota terminó invocando otra bola de fuego, y con la segunda terminó atrapando a la primera en la trayectoria que estaba recorriendo. Esto terminó llamando la atención del fantasma, al cual le preguntaba si acaso las había fusionado. En ese instante el prota nuevamente recordó las palabras que había tenido con Lilith. Nuevamente Tarzan se encontraba corriendo y alcanzó la bola de fuego anterior para utilizar una segunda bola de fuego y causar que ambas se funcionaran. El chico continuó repitiendo esto, causando que la bola de fuego se hiciera cada vez más grande, hasta que llegó un punto donde el prota no pudo atajar su camino ya que la bola de fuego terminó impactando en contra de una de las paredes cercanas. Pero por supuesto, esta tenía mucha más potencia y poder de fuego que una bola de fuego ordinaria. Dejó completamente sorprendido al fantasma mientras que Tarzan mencionaba que le parecía excelente. El sistema luego le había mencionado al chico que había adquirido la magia de explosión. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber comentando acá abajo Hombre Lagarto. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.